¿cómo voy a tener un hijo? Ahora vamos a vivir juntos. Tú, en cambio, deberías irte, gritó mi hermano, con una voz tajante. Para mi sorpresa y desdén, mis padres asintieron en acuerdo. Su fácil rechazo hacia mí, después de todo lo que había hecho, fue tanto desconcertante como desgarrador. Hace años, me habían obligado a regresar a esta casa, donde asumí la responsabilidad de cuidar de mi madre y cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, ahora parecía que todo ese esfuerzo no significaba nada. Mi nombre es Ellen, un nombre elegido por su significado, crecer alegremente. Ahora tengo casi 40 años, pero cuando tenía 15, descubrí que la antigua amante de mi padre también se llamaba Ellen. Ese descubrimiento me hizo cuestionar el verdadero origen de mi nombre, y con el tiempo, parecía reflejar las complejidades del pasado de mi familia. Cuando era niña, nunca quise saber sobre la historia de mis padres, y no es que me colmaran de cariño desde el principio. Kent, mi hermano mayor por 3 años, siempre ha sido el niño dorado, inteligente, encantador, y adorado por todos. Nunca cometía errores. Mis padres, especialmente, querían un hijo, y después de la inmensa presión de nuestros abuelos, que insistían en que el primogénito debía ser un niño, mi madre finalmente dio a luz a Kent. Desde ese momento, él se convirtió en el centro de atención de la familia. Él era el favorito, y yo solía quedarme a la sombra. Usaba la ropa de Kent, recibía menos regalos de nuestros abuelos durante las festividades, y siempre era la segunda opción cuando los familiares venían de visita. Mi rol estaba claro: soporta, porque él es tu hermano mayor. Fui criada con la idea de que, como mujer, mi lugar era ser modesta y apoyar, sin nunca opacar a él. La diferencia entre nosotros no se sentía como un simple paso, sino como un abismo de 50 o 100 pasos. A pesar de todo, siempre tuve una naturaleza brillante y directa, y aunque mis padres decían que era ingenua o vacía, decidí no ahondar en los resentimientos. Si hubiera reflexionado profundamente sobre la dinámica de nuestra familia, podría haberme amargado, pero en lugar de eso, lo acepté. Kent es Kent, y yo soy yo. Así eran las cosas, y lo dejé ir. A pesar de los desequilibrios, nunca odié a mi familia. Aun con el favoritismo hacia Kent, sentía un agradecimiento por la manera en que me criaron. Mi hermano y yo tuvimos nuestros conflictos, especialmente porque él solía intimidarme, pero en el fondo, nunca lo resentí de verdad. Eso fue hasta que todo cambió de forma inesperada. En mis 20 y tantos, después de comenzar a trabajar, mi padre se jubiló. Mi madre, que había sido ama de casa, ahora vivía con su pensión. Poco después, se enfermó, quedó discapacitada y necesitaba cuidados constantes. Supuse que, con mi padre en casa, él asumiría la responsabilidad de cuidarla, pero mi suposición fue ingenua. Ellen, es demasiado para mí, necesitas regresar a casa, me dijo mi padre. De ninguna manera, no puedo dejar mi trabajo y regresar a casa, respondí, con frustración creciente. No digas eso hasta que lo intentes, no le hables así a tu padre, deja tu trabajo y regresa. ¿No te importa tu madre?, insistió. Pero se hizo evidente que no le estaba pidiendo ayuda a Kent, aunque Kent trabajaba cerca. No, él recurría a mí, la que siempre había sido la segunda opción. Estaba intentando que asumiera el papel de cuidar a mi madre en casa, y eso no era justo. Justo cuando pensaba que era libre para vivir mi vida, las llamadas de mi padre comenzaron a inundar mi trabajo, creando distracciones e inconvenientes. Mis colegas y jefes empezaron a notar la tensión, y yo sentía cómo crecía la presión. Finalmente, agotada mentalmente por sus constantes demandas, renuncié a mi trabajo y regresé a casa. Cuando llegué, la situación estaba peor de lo que imaginaba. Mi padre, ahora con demasiado tiempo libre tras jubilarse, se había vuelto adicto al juego. Gastaba su pensión en carreras de caballos y su consumo de alcohol había aumentado considerablemente. La casa siempre estaba llena de latas vacías, y los ahorros para su vejez de los que había oído hablar no estaban por ninguna parte. Financiera y emocionalmente, estábamos en problemas serios. Sugerí contratar un apoyo profesional para el cuidado, pero mi padre evitó el tema por completo. Mientras las cuentas se acumulaban y la pensión mensual se desvanecía rápidamente, me vi obligada a usar mis ahorros solo para mantener todo a flote. También hice cambios en la casa para que fuera accesible en silla de ruedas para mi madre, pero a pesar de mis esfuerzos, la presión financiera continuaba empeorando y comencé a sentir el peso de todo. Finalmente, encontré un trabajo local y organicé que mi madre fuera a una guardería durante el día. Trabajaba arduamente, destinando alrededor de 2,000 pesos cada mes para cubrir los gastos de cuidado y vida. A pesar de mis mejores esfuerzos por ahorrar con los años, mis fondos se estaban agotando rápidamente.
y la salida de dinero superaba lo que ganaba. Mientras tanto, mi padre, que se había vuelto completamente dependiente de mí, se negaba a buscar trabajo y dependía de mí para todo, incluso para sus necesidades diarias. Lidiar con el trabajo, las tareas del hogar y el cuidado desde la mañana hasta la noche me estaba llevando al límite. A menudo fantaseaba con mandar a mi madre a un centro de cuidados y dejar atrás las cargas de mi padre y esta casa sofocante. Esto me permitiría redirigir el dinero que mi padre consumía de nuevo a mis ahorros y gastos de vida. Sin embargo, mi padre se oponía firmemente a la idea de mandar a mi madre sin hacer ningún esfuerzo él mismo. Mi madre también preguntó, ¿por qué tendría que ir a un centro de cuidados si tú estás aquí cuidándome? Su renuencia hacía imposible avanzar con mi plan. Busqué la ayuda de Kent, pero él dudó en involucrarse, dejándome sin opción más que seguir sacrificando mi propio bienestar. Me sentía atrapada en un ciclo interminable, encerrada en los confines de mi casa. 3 años después de esta agotadora rutina, Kent me sorprendió anunciando, estoy casado, mi novia está embarazada. Regresó a casa con su esposa, Maggie, alguien que nunca había conocido antes. Vaya, pensé que la hermana de Kent sería como él, pero tú no eres nada como él, para nada linda, comentó Maggie, riendo en nuestro primer encuentro. Su comentario grosero inmediatamente me hizo disgustarla. Aunque era su primera vez visitando, trató la casa como si fuera suya. Entró a mi habitación sin pedir permiso, usó mis cosméticos sin autorización, y exigió, esto está bonito, dámelo. Cuando descubrió las joyas de mi madre, comenzó a hurgar en ellas, preguntando casualmente, ¿cuánto vale el oro de 18 quilates ahora? Estaba claro que era problemática. No pude evitar sentir que no era buena persona, y aunque estuviera casada con mi hermano, no quería tener nada que ver con ella. Parecía que todo lo que ahora importaba a mis padres era la idea de tener un nieto, y con la llegada de uno, toda su atención se centró en eso. Su emoción por convertirse en abuelos me hizo sentir celos de su ingenuidad. No me sentía cómoda con esta nueva adición a nuestra familia, y esa sensación incómoda rápidamente se convirtió en realidad, pero ahora, estaba más ansiosa que nunca por criar. Mi primer hijo, necesito ayuda, dijo Maggie, la esposa de Kent, dulcemente, girando un mechón de su cabello mientras hablaba. Mi padre, mirando su pecho, sonrió y sugirió, ¿por qué no te mudas aquí? ¿De verdad, estás seguro?, preguntó Maggie, su voz rebosante de falsa sorpresa. Por supuesto, respondió mi padre con confianza, mientras Kent y Maggie discutían emocionados sobre la idea de vivir juntos con mis padres. No pude evitar preguntar, pero no tenemos suficientes habitaciones. ¿Qué vamos a hacer? Simple, tú te mudas, dijo mi padre sin rodeos. Perdón, balbuceé, sorprendida. Incluso mi madre, a quien había cuidado todos estos años, sonrió y agregó, sí, sería lo mejor, apúrate. Entonces, siempre había sacrificado mucho por mi familia, pero que me descartaran tan fácilmente era inimaginable. ¿Qué vas a hacer si me echas? He estado cubriendo los costos del cuidado todo este tiempo, y ni siquiera tengo dinero para mudarme. ¿Qué pasa con el cuidado de mamá?, pregunté, mi voz subiendo de frustración. Yo me haré cargo de los costos del cuidado, a diferencia de ti. Yo trabajo en una gran empresa y no tengo que preocuparme por el dinero, respondió Kent de manera despectiva. Ve a empacar tus cosas, Ellen, dijo mi padre fríamente, empujándome hacia mi habitación con una sonrisa satisfecha, como si hubiera tomado una decisión brillante. ¿Mudarme hoy?, pensé, sintiendo una ola de pánico. Estaba nevando afuera, y no tenía idea de cómo iba a empezar de nuevo, especialmente en ese momento. Esto es ridículo, exclamé, sin poder contener mis emociones. Kent, sin embargo, solo se burló. No es ridículo. Eres solo una hermana débil y naive, repitió, con mayor dureza. Voy a tener un hijo, así que ahora viviremos juntos. Tú, pobre mujer, puedes irte. Me quedé congelada, atónita, mirando a mis padres, incluso mi madre, la que había cuidado todos estos años, sonrió y dijo, quiero estar con mi nieto, mientras me despedía con la mano. Mi padre luego gritó, ahora sal de aquí. Su voz era áspera mientras empujaba mis pertenencias en una bolsa y me la arrojaba. Por favor, espera, necesito un lugar donde quedarme hasta que encuentre uno, rogué, pero no se inmutaron. Me arrastraron fuera de la casa sin dudarlo. Toqué el timbre una y otra vez, pero nadie contestó. Durante tanto tiempo, había sido manipulada por mi familia, soportando su frialdad y tratándome como si no fuera más que una herramienta. Había aprendido a sonreír, como una defensa,
incluso cuando no eran amables conmigo de niña, pero cometieron un grave error al suponer que Ellen podría soportar cualquier cosa, que aguantaría lo que me arrojaron. Esto no era una broma, y no iba a ser objeto de burlas. Conteniendo las lágrimas, dejé la única casa que había conocido y deambulé sin rumbo por las calles. Finalmente, encontré un taxi que me llevó a un café de internet donde pude aclarar mis pensamientos. Contacté a una amiga y, afortunadamente, accedió a dejarme quedarme en su casa por un tiempo. Su apoyo fue una tabla de salvación. Con su ayuda, ahorré lo suficiente para ser independiente nuevamente, y finalmente me mudé a mi propio lugar. Aunque no había ahorrado lo suficiente para mudarme a otro estado aún, mantenía una cierta distancia, planeando irme una vez tuviera suficiente dinero. Pero 2 años después, mis planes se vieron interrumpidos cuando, un día, inesperadamente, mi padre y Kent se presentaron en mi apartamento. Aparentemente, me habían rastreado a través de los registros públicos. ¿Quién es?, pregunté, fingiendo no reconocerlos. Ambos, luciendo desesperados, se disculparon al unísono. Lo sentimos mucho, necesitamos ayuda, haz algo con Maggie, queremos echarla de la casa, rogó mi padre, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras escuchaba su historia, quedó claro que sus vidas estaban en caos. Después de que su hijo creciera un poco, Maggie declaró, ya no quiero vivir con una familia tan desordenada, y echó a Kent y a mi padre de la casa. Mi padre, completamente cautivado por su encanto y manipulación, incluso había transferido la propiedad de la casa a su nombre. No era solo una toma de control, era como si él hubiera entregado todo voluntariamente. Siempre había sentido que algo no estaba bien con Maggie, incluso desde las historias que había escuchado. Ella afirmaba haberse enamorado de Kent a primera vista y lo persiguió sin descanso. Kent, quien había sido un niño encantador y adorable, había crecido en un hombre corpulento y velludo, difícilmente el tipo típico de guapo. Dado que Maggie podría haber elegido a cualquier hombre delgado y atractivo, siempre me pregunté qué le había atraído de él. La verdad era que sus intenciones estaban en la riqueza de Kent. Más tarde se reveló que ella había estado viendo a otro hombre, incluso después de casarse con Kent. Aunque no había duda de que Kent era el padre de su hijo, sus aventuras parecían continuar después de su matrimonio. Cuando Kent se enteró y la confrontó, al día siguiente fueron echados de la casa. Maggie, sin duda anticipando que su infidelidad sería expuesta, convenció a mi padre de transferir la propiedad de la casa a su nombre. Al final, la ciega confianza de mi familia en Maggie les costó todo lo que habían esperado, tiempo con sus nietos, y todo salió mal. Para empeorar las cosas, Maggie también había usado la tarjeta de crédito de mi madre sin permiso para comprar una gran cantidad de electrodomésticos y joyas, maximizando el límite de la tarjeta, aunque siempre sospeché que no era de fiar. Escuchar esto me pareció una confirmación de lo que ya sabía. Ya no tengo ni padre ni hermano, dije, mi voz fría. Déjame preguntar de nuevo, ¿quiénes son ustedes? En ese momento, el color se desvaneció de las caras de mi padre y Kent. ¿Qué estás diciendo? ¿Nos vas a abandonar también?, gritó mi padre. Después de todo lo que pasó, mamá quedó postrada en la cama, incapaz de usar siquiera su silla de ruedas. ¿No sientes piedad por tu madre? ¿Qué fue echada? Estás en esta situación porque transferiste la propiedad de la casa, ¿verdad?, respondí. Mi padre se quedó en silencio, conteniendo su ira, claramente luchando por mantenerse. Espera, Ellen, dijo Kent, tratando de acercarse a mí. Somos familia, apoyémonos. Aparté su mano. Pedí ayuda varias veces porque me costaba cuidar a mamá sola, pero tú te negaste cada vez. ¿Qué quieres ahora? Kent tartamudeó, y mi padre, cada vez más agitado, alzó la voz. Independientemente de Kent, ¿no tienes gratitud por tus padres? ¿No recuerdas cómo te criamos? Los miré fijamente, endureciendo la mirada. Dejé el trabajo que amaba y renuncié al dinero para vivir con ustedes, soportando todo esto, después de ser echada de la casa. No soy tan ingenua como para seguir agradecida por haber sido criada por ustedes. Ya me disculpé por eso, dijo mi padre. Entonces, ¿crees que una disculpa arregla todo?, respondí, con tono calmado pero cortante. Entonces déjame disculparme contigo, lo siento. Voy a abandonarlos, lo siento, pero no voy a ayudar, perdóname. ¿Qué estás diciendo, niña impertinente?, gritó mi padre, acercándose a mí, con la ira ardiendo en su rostro. En ese momento, reaccioné instintivamente con las técnicas de defensa personal que había aprendido en la escuela. ¡Ay, ay!, gimió mi padre de dolor mientras caía al suelo. Kent quedó congelado, completamente atónito. Sin pensarlo,
Tomé un puñado de sal de un tazón cerca de la entrada y se la lancé. ¡Ah!, gritaron ambos, cubriéndose los ojos instintivamente mientras los rociaba con sal. Ya no soporto ver sus caras codiciosas. Fuera de aquí, grité. Los perseguí fuera del porche, con mis vecinos mirándonos sorprendidos por el alboroto. No me importaba. Mi ira era tan fuerte que no me sentía avergonzada, aunque mi rostro claramente lo demostraba. Mi padre intentó nuevamente. Espera, hablemos de esto. Después de todo, somos familia. Lo siento, pero no creo que nunca lleguemos a entendernos, respondí con firmeza. Eres irracional. No me contactes de nuevo. Mantuve mi postura, observándolos retirarse hacia la entrada, todavía cubriéndose los ojos. Es la última vez que te lo digo. No interfieras más en mi vida. Ahora no tengo familia. Lo que pase, no me involucraré, grité. Con esas palabras, les lancé una mirada fría y cerré la puerta de golpe. Ellos se quedaron en el umbral un rato, intentando hablar, pero amenacé con llamar a la policía si no se iban. A regañadientes, finalmente se fueron. Durante los días siguientes, recibí varias cartas de mi padre. Aparentemente, mis padres se habían mudado con mi tía, la hermana de mi madre. Las cartas estaban llenas de súplicas. ¿No tienes pena por nosotros? Ayúdanos. Al leerlas, no pude evitar sentir simpatía por mi tía, que se había visto sobrecargada con mis padres problemáticos. En la tercera carta, mi padre explicó que ellos habían impuesto la responsabilidad del cuidado a mi tía, lo que causó tensiones con su esposo, lo que llevó a que los echaran. Ahora, vivían en un apartamento barato, intentando recuperar la casa. Sin embargo, como la casa había sido transferida a nombre de Maggie, no podían buscar ayuda legal y sus posibilidades de recuperarla eran mínimas. En cuanto a Kent, no se había divorciado de Maggie, pero vivían separados. Se había involucrado tontamente con otra mujer, una amiga de Maggie. Podría haber sido una trampa, pero no había pruebas. Las conversaciones sobre el divorcio habían comenzado cuando Kent dijo, la familia se rompió por la infidelidad de mi esposa, exigiendo una compensación. Maggie respondió, diciendo, no hay pruebas de que haya engañado mientras criaba a nuestro hijo. De hecho, fue mi esposo quien fue infiel. Ahora, ella exigía una gran suma por compensación, la división de bienes y manutención infantil. Debido a las acusaciones no comprobadas de infidelidad, las negociaciones del divorcio se habían estancado. La situación se estaba saliendo de control, un caos que casi parecía irreal. En cuanto a mí, después de varios cambios de trabajo, finalmente conocí a alguien en la oficina y nos casamos. Nuestra relación había comenzado como un romance en el trabajo, por lo que éramos cautelosos de que nos vieran juntos en público. No salíamos mucho. En su lugar, alquilábamos apartamentos cerca el uno del otro y prácticamente vivíamos juntos, pasando la mayoría de nuestros días en uno de nuestros lugares, una especie de semicohabitación. Un día, mi esposo dijo casualmente, oye, esta actriz finalmente se casó, ¿deberíamos casarnos también? Su propuesta ligera sigue siendo un dulce recuerdo. Somos personas sencillas, por lo que no era necesario hacer grandes gestos, y yo lo apreciaba. Si él hubiera intentado sorprenderme de una gran manera, me habría sentido culpable. La vida realmente trae sus propias sorpresas. 2 años después de casarnos, fui bendecida con trillizos. No teniendo hermanos propios, criar niños pequeños era un terreno desconocido para mí. Cuidar a un solo niño es lo suficientemente difícil, así que manejar 3 fue un verdadero desafío. A veces me encontraba quejándome, pero afortunadamente, no solo mi esposo, sino toda su familia nos apoyaba con entusiasmo. Tuve un niño y 2 niñas. Cuando me enteré, prometí amarlos por igual, pero la verdad es que no necesitaba hacer esa promesa. Era algo que surgía de manera natural, amando profundamente a cada uno de ellos. Con 3 pequeños, darles igual atención, como tomarles de las manos, no siempre es posible. En esos momentos, les decía, 100 pasos para cada uno. Después de 100 pasos, cambiamos, haciéndolo divertido. Pero, por supuesto, los niños son impredecibles. A veces uno de ellos decía, hoy quiero tomar la mano de papá en su lugar. Aún así, parece que aman tanto a su padre como a mí, y esa es la mayor alegría para mí. De cara al futuro, quiero construir un hogar donde todos podamos ser felices, tal como lo sugiere mi nombre. Mientras pensaba en esto, entré al salón y encontré a los trillizos garabateando audazmente en las paredes de nuestra nueva casa con crayones. ¡Ay no! Dejen eso. Eso no hará feliz ni a mamá ni a papá, les regañé, aunque no pude evitar sonreír un poco. Suspiré mientras los miraba, los 3 haciendo la misma travesura juntos. Las paredes ahora estaban llenas de colores,
y mientras frotaba la pintura de la pared, los recuerdos de mi propia infancia inundaron mi mente. Recordé cuando mi hermano y yo garabateábamos en la pared, y como solo a él lo regañaron mientras a mí me ignoraron, como si ni siquiera existiera. Ahora, al ver a mis propios hijos, me di cuenta de lo importante que era regañarlos de manera justa. Cuando mi esposo llegó a casa y me vio limpiando, se rió y dijo, es difícil, pero su creatividad es impresionante, y se unió para ayudar. Este momento me calentó el corazón. Esto es lo que es la familia, apoyarse mutuamente, a veces regañando, a veces elogiando, pero sobre todo, amándose. Estoy viviendo la vida familiar que nunca tuve cuando era niña. Los trillizos se acercaron en silencio y dijeron, lo siento, y los abracé fuertemente, diciéndoles suavemente, la próxima vez, dibujemos en papel. Muchos desafíos nos esperan, pero con esta familia, me siento confiada de que podemos enfrentarlos juntos. Mi vida realmente comienza aquí. Mañana, todos dibujaremos en una hoja grande de papel. Sé que será un recuerdo maravilloso. Con ese pensamiento, comenzamos a preparar la cena en familia. Hoy también, estoy agradecida por otro día feliz.